capítulo 4. Si lo tiene allí, diga usted amén. Si no tiene Biblia, bueno, pues vamos a estar leyéndolo. Lo tiene ahí. Génesis es el inicio, ¿verdad? Al principio. Dice la escritura de la siguiente manera: y aconteció, acabó el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y vio Jehová con agrado a Abel, a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado hasta la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hasta ahí nada más. Padre, te damos gracias en esta tarde. Bendito sea tu nombre, Señor, por las bendiciones que nos has dado, por esta oportunidad que nos da de poder ser instrumentos, Señor, de bendición a tus hijos. Señor, los cantos, las alabanzas, todo lo que hemos hecho para glorificarte, nos hemos gozado en ello, y ahora es el momento de compartir, Señor, esta reflexión, esta palabra en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra porque eres bueno. Háblanos, Jesús. Gracias, Señor. Todos hemos leído esto, ¿verdad? Creo que todos conocemos esta historia de Caín y Abel. Incluso hay gente que toma estos nombres para referirse a algunas personas. Oye, no seas como Caín, oye, no seas esto, ¿verdad? Y bueno, pues hemos leído esta historia y que seguramente Dios nos ha hablado a través de esta palabra. ¿Cómo es que vienen dos hermanos, Abel y Caín, y traen una ofrenda a Dios? Pero note algo, dice la Biblia que Dios ve con agrado la ofrenda solamente de uno de ellos, y es precisamente a Abel a quien le toca recibir, de que Dios viera con agrado la ofrenda que le estaba a él trayendo. Y dice que no igual pasó con Caín, que trajo una ofrenda y el cual no trajo con agrado, no vio con agrado al Señor. Pero bueno, de ahí viene, se desprende una historia porque se enoja. Caín se enoja: ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no agarró la ofrenda? ¿Por qué no vio una ofrenda con agrado al Señor? Y con mi hermano sí. Y Dios le hace, le dice: mira, tú no tengas problema. Si tú traes tu ofrenda, Dios Dios te va a recompensar. Se lo dice en otras palabras, se lo dice. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué decayó tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, no serás bendecido. Eso es lo que le dice Dios a Caín, ¿verdad? Si tú haces bien, no te preocupes. Luego la historia que conocemos llega a tal manera el desagrado de Caín, que dice la Biblia, viene y lo mata, ¿verdad? Ahí hay una enseñanza, porque Dios pone una enseñanza, porque Caín dice: cualquiera que matare a este, ¿verdad? Y da una enseñanza a Dios. Bueno, en otro tema, ahí pudiéramos hablar. Pero lo que quiero yo comentar, hermano, es sobre nuestra ofrenda a Dios. La ofrenda que nosotros traemos al Señor. Y muchos se han hablado que Dios dio con agrado una ofrenda, que fue la de Abel, precisamente porque trajo una mejor ofrenda al Señor. Y dice la Biblia que tomó de lo mejor del ganado y le trajo a Dios. Y todos dicen eso, todos hemos oído, yo así lo entendía, que Dios dio con agrado a Abel porque era una mejor ofrenda, ¿verdad? Y yo así lo había visto hasta que un día leyéndolo entendí algo que Dios me reveló. La palabra de Dios, hermano, no es un libro de texto que nosotros la aprendamos y que ya la dejemos de leer porque ya me la sé. No es así. La Biblia es una fuente de agua, dice la Biblia, dice la palabra, que está fluyendo. Y cuando nosotros leemos un versículo, podemos leerlo mañana, pasado, y Dios va a trayendo revelación constantemente a nuestra vida. Por eso es bonito seguir estar pegado a esta fuente de bendición y de sabiduría. Y yo encontré algo precioso en este versículo, hermano. ¿Sabe qué? Es verdad, Dios dio con agrado una ofrenda que venía de un corazón de un joven, de un hombre llamado Abel. Pero no fue precisamente porque fue la mejor ofrenda, hermano. Y miren, yo quiero que vaya usted al capítulo 11 del libro de Hebreos. Allí nos habla uno que es algo bien bonito. Y es lo que yo quisiera que hoy compartirle y que
recibiéramos de parte de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia. Escúcheme bien. De ninguna manera, de ninguna forma, yo le estoy diciendo que no hay que traerle nuestra mejor ofrenda a Dios. No. Quiero decirle que antes de traer nuestra mejor ofrenda a Dios, hay una actitud de corazón y de conciencia que debemos tener para traerle a Dios nuestras ofrendas. Dice el capítulo 11, todos conocemos el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, ¿verdad? Nos empieza haciendo una declaración que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén, hermanos. Esa es una declaración que todos conocemos y sabemos. Y ahorita vamos a meditar brevemente también en este versículo. Pero luego del versículo 1 nos empieza a dar una serie de testimonios, porque esos son testimonios de lo que grandes hombres de Dios alcanzaron a través de la fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Porque sigue diciendo el versículo 2: porque por ella, refiriéndose a la fe, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos, hermano? Por la fe. Diga, por la fe. Bendito el nombre de Dios. Y luego fíjense lo que sigue diciendo. Y por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, hermanos. Usted va a decir: ¿qué tiene que ver esto con la ofrenda de Abel? Si estamos leyendo Génesis capítulo 4, ¿y qué tiene que ver Hebreos hasta Hebreos 11? Bueno, porque después de estos 3 versículos que Dios nos explica a través de esta palabra qué significa la fe, y luego dice que por la fe alcanzaron testimonio las personas, el primero que nombra dando testimonio es precisamente Abel. El versículo 4. Por la fe alcanzaron testimonio. Por la fe se hicieron muchas maravillas y proezas. Por la fe pueblos enteros se mantuvieron. Por la fe, oh, Dios ha hecho y sigue haciendo cosas hoy en nuestros días. Pero cuando Dios está hablando de que por la fe, hermano, Dios nos bendijo y Dios dio bendiciones a grandes hombres. Fíjense lo que dice Diabel. Dice: por la fe, ¿qué dice? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Escúcheme bien. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, principalmente porque dio una ofrenda con fe. Aquí no dice que porque fue mejor, dice que por la fe Abel dio un mejor sacrificio. El origen de la ofrenda de Abel, del agrado de Dios, no fue lo mejor, fue la fe que tuvo para poder llevar la ofrenda a Dios. Obviamente que cuando tuvo fe que lo que iba a llevar a Dios era para Dios, entonces agarró lo mejor que tenía para dárselo al Señor. Definitivamente que sí. Pero el origen de su ofrenda no fue la abundancia de ella, o no fue la excelente ofrenda que tenía, sino la esencia que era la fe para con Dios. No así entiendo este versículo, porque nos está diciendo qué significa la fe. Y por la fe, grandes hombres de Dios alcanzaron buen testimonio. Y por la fe dice que se creó todo el universo. Y luego nos da el testimonio de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahora, yo puedo entender algo de esto, hermano. El excelente sacrificio, ¿a qué se debió? ¿A la calidad de la ofrenda o a que dio una ofrenda con fe? Porque él dice que excelente sacrificio es que era algo muy preciado, hermano, era lo mejor que tenía. Bueno, yo lo puedo entender así, pero yo también puedo entender que la excelencia del sacrificio de Abel, de su ofrenda, fue que la dio con fe a Dios. Y usted puede decir, hermano Juan Víctor, pero ¿qué significa dar una ofrenda con fe? Todos decimos que tenemos fe. Todos tenemos fe. Oiga, pero dar una ofrenda con fe, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería dar una ofrenda con fe, hermano? Porque yo tengo fe que Dios sana. A ver, ¿cuántos creen eso, hermano? Yo tengo fe que Dios salva al perdido. Yo tengo fe que Dios cambia las cosas. Pero ¿cómo sería dar
una ofrenda con fe? ¿Se ha usted puesto a meditar en ello? Es bien fácil, está en el versículo adelante. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Nada más. Yo cuando digo este versículo, bueno, todos me repiten eso, porque el que se acerca a Dios dice todo, es necesario que crea primero que existe Dios, pero no está completa el versículo. Y que es galardonador de los que le buscan. Eso se nos olvida de repente, ¿no? Cuando yo traigo una ofrenda, yo tengo que aplicar mi fe, hermano. De primero, saber que al que le voy a dar mi ofrenda existe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios vive, hermano? Ya lo cantaba ya que ahorita, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Vamos a Dios! ¡Vamos, hermano! ¡Gloria al nombre del Señor! Ya cantaba el canto, mi hermano, ¿verdad? ¿Qué decía? Lo veo en la risa de los niños, lo veo en las estrellas, lo veo en todos lados. Yo sé que Él vive. Y cuando usted trae su ofrenda, tiene que estar convencido de que a quien le va a dar la ofrenda, vive y reina para siempre. Existe Dios. Decía Pablo, si nosotros no creyésemos, si Cristo no hubiera venido, si no existiera, seríamos los más grandes en conmiseración o lástima de los demás. Pero como Él vino y Él vive, le damos la gloria y la honra. Ese es nuestro requisito. Dos, hermano, dos. Primero, que cuando usted trae su ofrenda debe estar convencido de que quien se la hará existe. Ese es el primer punto. Y el dos, hermano, que usted tiene que tener en su corazón que es galardonador de aquellos que le buscan. Cuando Abel vino a traerle su ofrenda a Dios, yo estoy seguro que Dios iba a saber galardonarlo a él por su ofrenda. Una ofrenda con fe, hermano, es darle a aquel que vive, pero también sabiendo que Dios aplica aquel versículo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembras para tu carne, segarás corrupción, pero si siembras para el Espíritu, segarás de vida eterna. Y termina diciendo: no nos cansemos pues de hacer el bien, que hace tiempo que segaremos si no desmayamos. Usted tiene que estar convencido que cuando traemos una ofrenda de corazón a Dios, existe Dios, pero Dios va a aplicar el versículo bíblico donde dice: todo lo que el hombre sembrare, eso tiene que cosechar. Platicaba con un hombre proveniente de aquí de Tampico. Fuimos a verlo y platicaba con él. Y yo me acordé de este versículo platicando con él. Y le decía yo: señor Reyes, si tú siembras tomates, pues te reciben cebollas. Y se reía. Decía: ay, claro, pero a veces se nos olvida. Y yo le compartía, le decía: si siembras amor, vas a recibir amor. Si siembras amistad, vas a tener amistad. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es diferente que usted venga al Señor y le traiga su ofrenda y dice: Señor, pues aquí la traigo porque te la tengo que traer. Porque me han enseñado que debo de dártela nada más. Seguramente, o es probable que Caín así lo pensó. Había visto a sus padres darle ofrenda a Dios y Caín a Dios dice: hoy tengo que llevarle la ofrenda. Ay, ya, Señor. Pero cuando vino a mí, digo: Señor, yo aquí te traigo primero porque sé que existes. Y dos, también sé porque me vas a bendecir. Tenemos que estar convencidos. Esa es ofrendar con fe, hermano. Esa es la fe aplicada a nuestra ofrenda. Decirle: Señor, yo traigo porque existes y vives, pero sé que eres galardonador. ¿Qué es galardonador? Premiador, dador, bendecidor de aquellos que vienen a buscar. Yo creo eso, hermano. Ahora miren, el versículo 1 de Hebreos. ¿Es pues la fe qué? Entonces, cuando yo tengo fe en Dios, ¿espero algo de Dios? Si no es así, no existe la fe. La fe va implícito siempre, aplicada de esperar algo de parte de Dios. Esa es la fe, hermano. Si usted dice: yo tengo fe, pero no espero nada de Dios, no tiene usted fe. Usted tiene fe cuando espera de Dios algo. Yo escuchaba en la televisión cuando dice: la fe mueve montañas. Y dicen una parte de la verdad, la otra parte es de que no es la fe en la montaña, es la fe en Dios que las hace mover. Hay
¿En el médico? ¿En que el problema se va a solucionar solo? ¿O en creer que aquel que tiene los hilos del mundo en la mano puede hacer mover las cosas a su favor? Escuchen bien, hermanos, es importante que aprendamos, que entendamos que traerle un mejor sacrificio a Dios lo tenemos que hacer con fe. Y Dios quiere que lo hagas con fe, sabiendo que Él te va a galardonar por lo que tú con fe estás haciendo. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es la certeza de lo que se espera. Alguien puede decir, hermano Juanito, entonces somos interesados. No, usted no es interesado por lo que Dios le va a dar. Usted está creyendo que Dios le va a bendecir. Es diferente. Es distinto, hermano. Fe es la certeza de lo que se espera. Alguien dice, hermano, la palabra fe implica muchas cosas. Es verdad. Pero Hebreos 11:1, la descripción más clara y certera y corta de lo que podemos entender por fe. Cuando usted diga, yo tengo fe, es porque yo espero algo de Dios, hermano. Siempre tiene que ver implícito de que cuando usted aplica la fe, es porque está esperando que Dios te dé algo. Y no es interés, es mi amor por buscarlo y porque sé que Él me va a bendecir. ¿Alguien tiene fe en una enfermedad? Porque espera que Dios lo sane. ¿Cuánto dicen amén? ¿Alguien tiene fe porque está pasando una crisis económica? Porque espera que Dios le provea. ¿Dice amén? ¿Alguien tiene fe porque sus hijos están descarriados del camino de Dios o su familiar? Porque espera que Dios los traiga a su camino una vez más. Esa es la fe, hermano. A veces queremos darle palabras o meterlo en una. No es tan complicado, es simplemente creer y saber que espero algo de parte de Dios. Y cuando yo aplico mi fe en mi ofrenda, yo la voy a tomar, hermano. Yo voy a decir, se la voy a llevar a alguien que está vivo. No es una imagen, no es nada más un ídolo, no es alguien que vive reina. Punto 1, 2. Yo se la voy a llevar porque sé que Él dice que todo aquel que trae su ofrenda a su diezmo al alfurí, Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones sobre su vida hasta que sobre amor. ¡Aplaude a Cristo! ¡Aleluya! Hermano, yo muchas veces salgo como Caín. Y va a decir, hermano, sí, agarramos mi ofrenda, hermano. Y ahí está. Y estoy cumpliendo, sí, estoy cumpliendo. Pero Dios no quiere una ofrenda de Caín. Dios quiere una ofrenda de Abel. A lo mejor, hermano, con poquito. O no mucho. Lo mejor que usted tenga para Dios, hermano. Pero cuando la agarre, diga, Señor, yo te la voy a llevar. Pero yo quiero que tú me bendigas, Señor. Porque está escrito en tu palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es exactar la ofrenda con fe. Puede ser poquito, puede ser, no sé, como aquella mujer viuda. Dice que vio a muchos dando la ofrenda. Y había algunos que hasta decían, y bastante cantidad. Y aquella mujer viuda dice que abrió su bolsita y solamente 2 moneditas. Las agarró y fue y las puso en la ofrenda. Jesús cuando vio, se daba cuenta de ello. Y los discípulos, Señor, mira aquel hombre cuánto dio. Digo, no dio mucho. ¿Cómo no, Señor? Mira. No. Fue la mujer aquella. Pero mira los billetotes que sí, pero él dio de lo que le sobraba. Y ella dio todo lo que tenía. ¿Es diferente, verdad? Es distinto. Usted tiene que creer que Dios le va a bendecir cada vez que usted prende, hermano. Cada vez que usted es su diezmo. No es solamente porque tenemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios de hacerlo. Es una parte de nuestra vida. Pero la otra, usted tiene que darlo porque sabe que usted va a recibir bendición. Y cuando usted lo haga de esa manera, usted está aplicando la fe en su ofrenda. No lo digo yo, lo dice la palabra. Versículo 4. Por la fe, haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. ¿Dio testimonio de sus ofrendas por qué? ¿Porque era muy buena ofrenda? No, porque era una ofrenda dada con fe. Tenemos que aprender esto, hermano. Hágalo, aplíquelo en su vida. Hay alguien que dice, no ofrenda y no esperes de parte de Dios recibir nada. No es verdad. La Biblia dice que el que a Dios se
galardonador de los que le buscan. Usted tiene que creer que Dios galardona a aquellos que vienen a buscarle. Cuando dé su ofrenda, crea que Dios le va a bendecir. Cuando dé su diezmo, crea que Dios le va a bendecir. No piense que no, hermano, no piense que es una carga, no piense que nada más es cumplir una responsabilidad dentro de su iglesia. No, vea la parte de Abel, hermano. Vea la parte de este hombre, dice que aplicó la fe en su ofrenda. Yo me imagino que agarró, si es cierto, lo mejor, pero dijo: Señor, aquí te lo traigo, yo sé que tú me vas a bendecir. Y dice que por la fe alcanzó testimonio. Tenemos que hacer, hermano. No dé su ofrenda solamente porque tiene que darlo, no. Aplique la fe para que Dios se agrade. Cuando usted aplica la fe en su ofrenda, sabiendo que Dios le va a bendecir, Dios se agrada de él. Podemos pensar y decir: pero a lo mejor Dios se incomoda, se molesta porque yo le traigo esperando recibir. No, hermano, no tan solo se va a alegrar, sino dice la Biblia que es el mandamiento de parte del Señor. Créelo, hermano, créalo, hermano. Hay gente que dice: bueno, él da lo que tiene, ¿verdad? Y yo quiero decirle que es al revés. Tiene porque da. Personas que dicen: es que le da. Bueno, porque él da. ¿Cómo ver siempre la bendición en nuestra vida? Cuando aprendemos el principio de dar. A veces decimos: Señor, cuando tú me des, yo te doy. Ese es un principio humano. El principio de Dios dice: da y se os dará. Es diferente, hermano. Cuando nosotros entendemos esto, aprendemos a vivir en bendición. Hay muchas personas, déjenme decir, que viven en escasez porque están esperando que Dios les bendiga. ¿Y saben cómo veo yo este ejemplo? Una persona que tiene cerrada la mano así. Con lo poquito o mucho que tiene, no lo suelta. Y ahí está, doblado. Y Dios le dice: hijo, yo te quiero bendecir, pero tienes tu manita cerrada. Sí, Señor, pero es que ábrela para que recibas lo que Dios te quiere. Ábrela y que vas a recibir lo que Dios quiere. Hay gente que hace lo poquito o mucho, y ahí está. Y si te lo doy, Señor, pero ahí está. Termino con esto, una enseñanza, hermano, porque es un testimonio verídico. Dice que yo lo compartí una vez. Un hombre llegó a predicar a una iglesia y hablaba precisamente esta enseñanza de dar nuestra ofrenda con fe. Cuando termina de predicar el predicador, valga la redundancia, se acerca un hermanito de la iglesia y le dice: oiga, pastor, hermano predicador, dígame, yo no entendí el mensaje que usted dio sobre dar con fe y sobre lo que Dios le dice. Le dice el hermano: oiga, pues qué bueno que aprendió, hermano. Y dice: pero dice, solo que yo no puedo hacer eso, hermano, todavía. Y dice el hermano: ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede? Dice el hermano. Porque dice: recibo mi pago, organizo todos los pagos que tengo que hacer. Gracias, hermano. Y ya no me queda para darle a Dios. Y le dice el predicador: oiga, hermano, pues es que usted está poniendo a Dios en su último lugar. Por eso es que Dios no. Pero es que es difícil, ¿no? Porque llega mi pago, mi cheque, mi quincena y empiezo a repartir todo. Y ya a Dios no le dejo casi nada. Es difícil. Le dice: bueno, hermano, le dice el hermano, si usted pone en primer lugar a Dios, va a ver cómo va a recibir bendición para su vida. Y le dice el hermano: pues sí, es muy fácil decirlo, hermano. No, dice el hermano, hágalo. Tanto el hermano se oponía que le dice el predicador, dice lo que se atrevió a decir el predicador: bueno, mire, vamos a hacer algo, hermano. Usted dijo, usted cuando reciba su salario, su pago, su cheque, va a apartar lo que a Dios le toca. Oye, hermano, pues espéreme, déjeme decirle, le decía el predicador. Hace sus siguientes pagos o distribuye lo que tiene que hacer. Y si le llega a faltar dinero, dice el predicador, usted me va a llamar a mí, le voy a dar mi tarjeta. Es una tarjeta donde viene un número personal. Y usted va a echar una llamada, y yo desde donde ande, le voy a mandar un cheque por lo que le haga falta. Y dice el hermano: bueno, así ya cambia, hermano. Dice: pero ¿estás seguro? Claro. Me lo dice de palabra, dice el hermano del predicador de palabras. Ay, hermano, pues sí.
Y se fue bien contento el hermano, le dio la mano al predicador, agarró la tarjeta, se la dio y se fue. Bien contento y seguro. Pasó el tiempo, hermano. No se supo nada hasta mucho después. Una campaña, el mismo predicador predicando. Bien bonito. Termina el predicador y se le acerca un hermanito. Y el hermano saludó a todos los hermanos. Y el hermanito le dice: hermano, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Déjeme hablarle algo. A ver, dígame qué pasó. ¿No se acuerda de mí? Le dice el hermano, le dice el predicador. Pues no, hermano, recuerde, tantos que vemos, a tantos que veo, no me acuerdo de nada. Soy yo, el hermanito de allá, de Aposento Alto. Voy a poner mi iglesia. Yo sé que no hay nadie. Ay, hermano, no me acordaba de usted. ¿Qué pasó? Acuérdese, hermano, le dice el hermano, acuérdese que usted me dio una tarjeta para decirme que si me faltaba dinero, si yo le daba a Dios en primer lugar, no me iba a hacer falta nada. ¿Y qué pasó, hermano? Le dice el predicador, nunca me llamó. Y le dice el hermano, bueno, hermano, porque nunca me faltó nada. Tú me faltó y me sobró, dice el hermano. Esperaba recibir una felicitación del predicador. ¿Y sabe qué hizo el predicador? Lo regañó. ¿Sabe por qué? Porque le dice el hermano, es usted un ingrato. ¿Cómo se atrevió a creerme a mí, que soy tan humano como usted, y no le cree a la palabra de Dios que dice: venid pues, traed diezmos y ofrendas a la comida y veréis como si no abriremos